Bueno, buenas noches. Ya estamos con el asunto de empezamos a transmitir en vivo. Vamos a esperar que vayan llegando ustedes. Mientras tanto, bienvenidos a los que vayan a estar sumándose a esta transmisión. Recuerden que lo pueden estar viendo a través de YouTube también, Restauración Naucalpan. Pueden suscribirse al canal con la intención única de que ustedes puedan ir viendo lo que hemos estado transmitiendo en estos días, en estas horas, ¿ok? Y también poder tener acceso a los estudios. Hoy toca lo que es la parte del discipulado, así que vamos a estar muy pendientes de todo esto que se está dando. Déjenos ver quién va llegando aquí a la transmisión. Y quienes están sumando ya con nosotros, ¿ok? Bueno, pues entre tanto van llegando, bienvenidos. Recuerden que tenemos el asunto de nuestra lectura mensual que hemos iniciado, o continuado, mejor dicho, a partir del martes. Es el libro de Colosenses. Georgie Tierra, buenas tardes, saludos. Si nos comentas desde dónde nos miras, por favor, sería muy padre porque hemos tenido el gusto y el privilegio de verte por ahí. Pero no sabemos de dónde nos estás mirando, ¿ok? Alfredo, buenas noches, gracias Alfredo por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar a juntarnos ahí en casa para poder estudiar esta parte del Padre Nuestro. Estamos estudiando la primera parte que tiene que ver con la oración y tomamos como modelo estudiar y desmenuzar lo que es el Padre Nuestro. Entonces hoy vamos a hablar acerca de que no nos metas en tentación. ¿Qué quiere decir esta frase? Que para muchos de pronto es pues como que Dios nos va a meter en tentación, como que va a permitir que tengamos algún asunto. Pero vamos a aprender todo lo bueno que esto permite que nosotros tengamos, ¿ok? Hola a Fabi, bienvenida también. Hola, buenas noches a todos, qué bueno verlos el día de hoy. Recuerda que ya nos enviaron una imagen de algunos que ya están listos con la computadora, pero recuerda que también es importante que tomes nota. Así que ve corriendo por tu pluma, por tu Biblia y por tu libreta, porque hoy tenemos dentro del tema 1, que es vida devocional, te lo voy diciendo. Tenemos la lección número 1, que es la oración, y hoy ya estamos cursando el capítulo número 8, que como bien te dijo mi esposo, se llama Y no nos metas en tentación. Ok, gracias a Georgie que nos ve desde Morelia, muchas gracias. Nos dices gracias a Martina también que está por ahí, también a Luisa Paredeón, gracias igualmente, gracias porque igualmente que Dios les bendiga. Y bueno, pues vamos el día de hoy a empezar con esto. Vamos a orar ahí en tu casa. Recuerda que el hecho de que estemos a distancia o con un dispositivo no exime que tengamos la misma reverencia o aún mejor que cuando estamos en la iglesia, ¿ok? Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites llegar, por los que van a estar sumándose a la transmisión, darnos el privilegio de poder aprender y empezar a explicar bien tu palabra, no con un conocimiento o con una posición o perspectiva humana, siempre desde el enfoque de lo que tú desciendas a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que están en oración en este momento. Gracias, Señor Jesús, porque somos una iglesia que está activa, no esperando regresar solamente, sino en acción, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Noemí y los demás. Bueno, pues el día de hoy, ¿quieres comenzar? ¿Retomamos? Sí. Vamos a leer Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 1, pero vamos a hablar sobre el tema de la tentación, este asunto que nos da frecuentemente y que hemos visto en el libro de Mateo, en el Padre Nuestro, ¿ok? Aparte de la tentación, es algo que todos vamos a estar pasando y que todos vamos a estar pues viviendo. Todos vamos a estar en algún momento teniendo una tentación, pero lejos de ver esto como un asunto donde nosotros podemos caer o podemos solamente como un área débil de nuestra vida, vamos a ir descubriendo a lo largo de esta clase cómo es que realmente Dios permite que esto pase de alguna manera. No es que Él nos tiente a nosotros, es un tema importante y delicado. Buenas noches a los que van llegando y están saludando, y que nos puedan y que podamos entender cómo Dios nos va llevando a este tema. Ok, la Biblia dice, y no nos metas en tentación.
Parecería ser una petición sencilla, pero en realidad involucra muchísimas más cosas. Ahora, ¿ustedes creen que sea Dios el responsable o el que conduzca a que las personas estén siendo tentadas con tal de que pequen, con tal de que les vaya mal? Y la verdad de las cosas es que no es Dios el que nos tienta, sino nosotros que tenemos debilidades y que tenemos cosas que en ocasiones ganan terreno porque no han sido rendidas por completo a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos orando, pero no estamos entregándole completamente esas cosas a Dios. Decimos, en esto sí te pido, en esto sí solicito tu ayuda a Dios, pero en estas otras ni siquiera en oración las menciono. Y entonces pasan el tiempo, pasan los días y empezamos a tener problemas, ¿sí? En esa área y en esa área que no está gobernada y que no está rendida a Dios. Ok. Bueno, y haciendo también referencia a este primer enunciado que dice, no nos metas en tentación, no quiere decir que Dios nos va a meter, sino más bien quiere decir que no nos permita ser sucumbidos o que gane la tentación en nosotros. A esto se refiere esta oración, que por mucho tiempo se ha estado malinterpretando y muchos inclusive piensan que, por ejemplo, Dios nos mete de alguna manera deliberada a ciertas tentaciones. Pero más bien hoy vamos a describir, una cosa son las tentaciones y otra cosa son que a veces nosotros también vamos a ser probados en nuestra fe y vamos a ser sometidos a una prueba. Eso es muy distinto, pero la tentación y la prueba tienen mucha diferencia. Y hoy específicamente vamos a ver de dónde nacen las tentaciones, ¿sí? La tentación no proviene de Dios y hoy la vas a ver. Así es. Bueno, recuerden que aquellos que quieran estar estudiando esta clase y que quieran tener esta información, nos la pueden pedir, por favor, y se las vamos a estar haciendo llegar en este tiempo. Bueno, pues vamos a leer la parte importante acerca de la prueba. Vamos a leer aquí Mateo capítulo 4, versículo 1. Es una parte como base principal de estos capítulos que vamos a estar leyendo. Mateo 4, versículo 1, por favor. Dice la Biblia, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿ok? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, que no es el Espíritu Santo, por supuesto, y no es Dios, ¿verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿ok? Bueno, vamos a ver a lo largo de la clase del día de hoy que hay tres áreas, más áreas, pero tres áreas principales en las cuales tiene que ver este tipo de declaraciones. Cuando vemos este ejemplo donde Jesús fue llevado y permitido por el Espíritu Santo para que fuera probado, para que fuera tentado por el tentador, por Satanás, aquí hay una declaración importante. Satanás le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Y platicando con mi esposa minutos antes de entrar, digámoslo así, al aire, estábamos conversando y convergiendo en la idea de que nosotros cuando servimos a Dios tenemos que estar dispuestos a entender que el ministerio, el encargo, lo que Dios nos ha puesto a hacer es para atender a otros. Lo vimos en la clase del día de ayer. Sin embargo, esta tentación tenía que ver con sírvete del ministerio de alguna manera. Puede ser interpretada de muchas formas. Y en esta manera él estaba diciendo a Satanás, bueno, pues tú ya eres hijo de Dios, tú estás aquí en la tierra, y con ganas de desviar su atención le estaba diciendo, ¿sabes qué? Pues sírvete. Es decir, que tus poderes, que tu poder, que lo grande que eres, pues sirva para tus bienes. Y es en este momento donde vemos en este versículo que tenemos al inicio de esta clase, podemos ver cómo hay esta parte. No sé si quieras explicar la siguiente parte. Bueno, antes de que entremos a estos tres puntos de reflexión de la tentación de Jesucristo, tenemos que entender una cosa. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando oren de esta manera, y hemos desglosado todas estas semanas que nos han estado haciendo el favor de acompañar en el discipulado, para Jesucristo era muy importante
que cuando nosotros oremos le podemos pedir a Dios, por favor, no permitas que nosotros caigamos en tentación, que podamos entrar en tentación. Pero ¿por qué hizo mención de esto Jesucristo? Porque Él mismo fue tentado. Y Él sufrió y padeció la tentación que nosotros padecemos en algún momento. La diferencia es que Jesucristo tomó decisiones. Él tomó la decisión de no sucumbir ante la tentación, de no sucumbir ante el pecado. Y con esto nos demuestra que nosotros también podemos, pero siempre y cuando nosotros decidamos hacerlo. Uh-huh. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué había pasado en este capítulo, en este versículo que te acaba de leer mi esposo de Mateo 4? Jesús acababa de ser bautizado. ¿Sí te das cuenta? Acababa de decirle al mundo y el Padre decirle a todos los que estaban alrededor que Él era el Hijo de Dios. Él acababa de manifestar la obediencia al Padre. ¿No te parece algo semejante a lo que a nosotros nos pasa? Cuando nosotros hemos llegado a Cristo, cuando tomamos la decisión de seguirle en todos nuestros caminos, cuando decidimos inclusive obedecer al bautizo, de pronto empieza como que hay una invasión extraterrestre, hay una invasión de orden sobrenatural de las cosas que tú dices, bueno, es que esto ya ni siquiera me llamaba la atención. Y de pronto empiezan a sucumbir. Se parece un poquito a lo que le pasó a Jesucristo. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él podía haber sido sometido a la tentación más fuerte que tú te puedas imaginar, pero Él decidió decir no, ¿sí? Ni siquiera coquetearle. Y nosotros, esa es la diferencia, que a veces nosotros sucumbimos ante ellas porque estamos, bueno, ¿y qué pasaría si tantito veo, si tantito oigo? No va a pasar nada. Yo nada más fui a escuchar a lo mejor el chisme del vecino, pero pues ni me metí, ¿no? Uh-huh. Y como decían las abuelitas, tanto peca como peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? O sea, la diferencia es que Jesús no cedió, y eso es lo que Él nos está invitando. Por eso era importante para Él enseñarnos en la oración modelo del Padre Nuestro que oráramos de esa manera, porque Él sabía y Él vivió la tentación en carne propia. Uh-huh. Así es. Bueno, pues si pasamos al siguiente versículo. Ajá. Dice la Biblia en Mateo 4:11. Mateo 4:11. Es una lucha. Quiero decirte que la cuestión de la tentación es una lucha, y ahorita lo vamos a estar viendo. Es una lucha entre lo que mi espíritu quiere con lo que la carne quiere, con lo que nuestros deseos quieren. Tal fue esa lucha que Jesucristo sufrió, que dice la palabra de Dios que una vez que fue tentado y el enemigo de nuestras almas se fue, que venían los ángeles y le servían. ¿Por qué? Porque cuando tú sales, esto es un ejemplo que Dios nos quiere enseñar. Cuando tú no sucumbes ante la tentación, ¿qué crees? Hasta ángeles pueden venir a ti y servirte, porque entonces libramos una batalla fuerte, ¿sí? Uh-huh. Y esto es algo muy real. Bueno. Dice en Mateo 4:11, dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Pero por qué le dejó? Este capítulo de Mateo 4:11 se enlaza muy bien con Santiago 4:7. Es una cita donde dice, y resistir al diablo o resistir al enemigo y éste huirá de ustedes. Sobre el diablo siempre digo, cuando tocamos este versículo ya hay una sentencia. Ya hay una orden que él tiene que seguir, y es que al ser resistido por ti, al aguantar vara, como diríamos aquí en México o en América Latina, dice que el enemigo va a huir, va a regresar por donde vino. Si tú analizas bien Mateo 4 con la tentación de Jesús, te vas a dar cuenta que no solo son las tentaciones, sino que Jesús supo resistir, no entró en conflicto, no entró en pelea, no se puso al tú por tú con la Biblia, bueno, con la palabra, mejor dicho,
lo resistió y entonces, resultado de esto, el diablo se tuvo que alejar y entonces venían los ángeles y le servían. Cada tentación que manifiesta en Mateo 4 al 11 tiene que ver o podría ser objeto de análisis de qué figura representa o qué cosas nos está diciendo. Pero tenemos que entender que cuando Jesús incluye en la oración, en el conocido Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, no es que, oye Dios, no vayas a ser malito y por ahí nos vayas a hacer tropezar tú. Oye Señor, no seas mala onda y nos vayas a hacer pecar, ¿no? Para que no. Realmente Dios no nos va a meter en tentación. Lo que está diciendo en esta oración a sus discípulos, les está enseñando a entender que hay cosas en nuestra vida que van a representar una debilidad y que vamos en ocasiones a caer y que eso se va a oponer con nuestro desarrollo y nuestro desempeño espiritual y nuestro crecimiento. ¿Okay? Así es. Bueno, algo que me llama mucho la atención en estos versículos de Mateo 4, pues prácticamente es todo hasta el número 11, es que Jesús tenía un conocimiento del Padre, y de hecho esa es la oración que Jesucristo, cuando Él intercede por nosotros, en Juan 17, dice, el anhelo de Jesús es que nosotros conozcamos al Padre y seamos uno con el Padre, como Él es con Dios. Pero fíjate qué curioso, ¿por qué Jesús no sucumbió ante las tentaciones? Y mira que le estaban ofreciendo 3 cosas que a los ojos del ser humano son muy codiciables. Pero ¿por qué Jesús no sucumbió ante ellas? ¿Sabes por qué? Porque Él tenía conocimiento del Padre. Y tenía conocimiento del Padre a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 4. Pero Él respondió diciendo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes dónde está eso? Eso está en Deuteronomio 8:3. Y luego nos vamos hasta el número 7. Dice, Jesús le dijo, también está escrito, no provocarás a Yahvé tu Dios. Y esto está en Deuteronomio 16. El número 10, versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, a Yahvé tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y esto está en Deuteronomio 6:13, 10:20, Marcos 4:15, Lucas 10:18 y Apocalipsis 12:9 y 22. ¿Sabes? Jesucristo mismo nos está dando las primeras lecciones de cómo podemos nosotros no caer en la tentación. Número 1, conoce la palabra. Conoce la palabra, porque en el momento que tú conozcas la palabra y la palabra de Dios sea revelada a ti, vas a conocer el corazón de Dios y entonces vas a poder tomar la decisión, esto no lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me indica una manera diferente de vivir. Recuerda que la palabra de Dios no son prohibiciones y durante mucho tiempo hemos estado luchando con esto. ¿Es que a ustedes les prohíben? No. Es que Dios ve por nuestros intereses, Él sí vela por nuestras almas y Él está interesado en que nosotros tengamos una manera digna de vivir. Bueno, pues te voy a leer otra cosa. Jesucristo estaba tan preocupado porque Él sabía cuál era el corazón de los hombres que aún preparó a los que habían caminado con Jesús, durante estos 3 años. Le dice a Lucas, en Lucas 22:32, esto le dice a Pedro. Si gustas buscarlo, por favor, en tu Biblia. Dice Jesús, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué fue lo que estaba diciendo Jesús? Aquí hay solo una porción. Voy a buscarte Lucas. (22:32). Dice así.
Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y lo anticipa y le dice así: pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe, para que aún tú al tiempo te arrepientas y fortalezcas a tus hermanos. Jesús sabía que aún los que caminaron, comieron, estuvieron ahí velando en las enseñanzas, en los milagros, en algún momento iban a sucumbir ante la tentación. Y también les dice en Mateo 26:41, busca en tu Biblia rápido, Mateo 26:41. Yo sé que tú ya lo encontraste porque ya vimos nuestras clases de la estructura de la Biblia y de los libros. Acuérdate que este es un libro del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Dice: manténganse alertas y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, cuando fue tentado, y ya te dije una herramienta para que nosotros no caigamos en la tentación, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, y yo doy gracias a Dios, porque el corazón de mi esposo está el que tú conozcas la verdad de primera mano. No que alguien venga y te lo cuente, sino que tú, que tus ojos, que tu corazón sea revelada la persona de Jesús por medio de la palabra. ¿Sí? No para que entres en contiendas, no para que te pelees con medio mundo y que le digas tú no tienes la razón, no, sino para que Jesús sea revelado en ti y no sucumbas a la tentación. Por eso, número 1, Jesucristo sabía la palabra, y número 2, le dice a sus discípulos: en el capítulo 41, en el versículo 41 de Mateo 26, mantente alerta y ora para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mantente alerta. Yo sé que Dios te habilitó con 5 sentidos esenciales. ¿Y sabes qué? No te habilitó con ellos para que sea una clase de primero y segundo de primaria. Te habilitó con ellos para que estés atentos, para que estés alerta y para que ante alguna situación que tú sepas que pueda llevarte a caer, te pongas a orar y despiertes, porque dice la palabra de Dios que esta es una lucha entre las cosas del espíritu y las cosas de la carne. Fíjate que ahorita que decías, perdón que me ausenté, tuvimos un tema técnico de donde estamos dando comentarios y bueno, es parte de que vean que es en vivo, ¿no? Pues si no falla nada, pues es como en las bodas, si no falla algo no es boda, ¿no? Pero bueno, Mateo 4:26, lo que estabas platicando acerca de velad para que no entres en tentación. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado ahora que nos hemos unido a 24 horas de estar en la oración. Tú sabes, en Restauración Naucalpan, y si tú no eres de Restauración Naucalpan, no importa, si te quieres unir a partir de esta oración que estamos haciendo, cada persona de Naucalpan está tomando una hora para orar y tenemos motivos específicos, puedes comunicarte con nosotros y tenemos desde las 5 de la mañana, no, desde las 12 de la 1, 2, 3, todas las horas, las 24 horas, tenemos cubiertas con oración. Y yo creo que muchos, hablando con algunos de la iglesia el sábado pasado en alguna reunión que tuvimos virtual, nos decían ellos que algunos han sentido mucha paz, que otros han sentido de pronto que había ciertos temores y ahora se han ido disipando, en fin, diferentes experiencias. Pero la Biblia documenta una muy, muy importante que dice Mateo 26:41, velar y orad. Es decir, no te duermas. En pocas palabras, cuando estás orando, no te duermas, tienes que estar bien abusado. Velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando tú empiezas a orar, vas a experimentar que incluso cuando sales de ese tiempo de oración, aquella circunstancia que te costaba trabajo dejar o que te representaba algún problema y que tenía que ver contigo mismo, ya no vas a sentir que tienes esa fuerza
por así decirlo, ese empuje, ese gobierno en ti. ¿Por qué? Porque en la medida de que tú oras, esas cosas se van yendo. ¿Y por qué se van yendo? No porque sea por arte de magia, es por el arte de la palabra, si me permites hacer ese símil de la frase. Porque la Biblia establece que busques primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La primera semana que estuvimos orando, estamos estando orando por nuestro presidente, sin importar si estamos o no de acuerdo, sin importar si es un partido. Esto no está garantizándole votos a nadie, estamos orando por su persona. En esta siguiente semana le he pedido a la iglesia que estemos declarando, no solo pidiendo, sino que vamos a declarar sobre el presidente, sobre el país, sobre los enfermos, sobre nuestras autoridades, sobre la región donde estamos teniendo la iglesia, que es en Naucalpan, y en la medida que tú oras te vas fortaleciendo más. Entonces, eso evita que tú vayas a estar entrando en tentación. Así es, qué importante que esto que estás diciendo, Luis. Y fíjate que aquí hacían una relación, por ejemplo, con el primer Adán, que él se dio ante la tentación. Él fue tentado y él se dio. ¿Cuál fue la consecuencia que trajo esto a nosotros los seres humanos? Pues es que al hacer esto, el pecado entró a formar parte de la herencia humana. ¿Sí? Cuando ese primer hombre cede ante la tentación, el pecado ahora viene a ser parte de nuestra vida, de la herencia, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Jesús, y mira, esto es lo que te quería decir, el último, el postrer Adán, que fue Cristo Jesús, cuando Él no cede, ¿sabes qué ganó para nosotros? Él ganó para nosotros la justicia, ¿sí? Y esa justicia nos la da a nosotros los que somos ahora parte de la familia de Dios, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De tal manera que esa justicia inclusive que a mí no me costó, que le costó a Jesucristo en la cruz del Calvario, le costó su sangre, le costó su carne, fue molida, dice la palabra de Dios, por nosotros. Eso me lleva a reflexionar y a pensar si estoy haciendo las cosas que le agradan a Dios, si hay una lucha, inclusive me muestra en mi espíritu que algo tiene que quitarse de mí. Por eso te decía, es una lucha entre lo que es revelado al espíritu, que no está bien, que no es correcto, y aquellas cosas que todavía tenemos en nuestra alma, que no se le hemos entregado a Dios, nuestros deseos. Bueno, te voy a leer otra cosa aquí también. Dice, la tentación a hacer lo malo es esencialmente una lucha espiritual que involucra la voluntad. Esto es bien importante que tú lo tengas claro. Seguramente esta clase no la vamos a terminar hoy. De hecho, yo le decía a mi esposo, está de verdad muy larga, pero está muy bien estructurada. Son 13 hojas. Así que van a ser 13 horas. No, no es cierto. Una hora por clase. Hora por hoja. Hora por hoja. Una hora por Ábrele, hoja. Dani, por favor. Pues, pero fíjate que yo cuando leía esto me llamaba mucho la atención. Sí es cierto, la tentación es una lucha que involucra mi voluntad. No es que Dios me ponga tentaciones, es que yo ya las tengo, ¿sí? Y yo no las he entregado. Yo de manera voluntaria no le he dicho a Dios, aquí está, Señor, estoy luchando con esto. Por eso es importante que conozcas la palabra, para que conozcas la manera que Dios quiere beneficiarte de ella, para que te enamores de Dios. Y la segunda es que te mantengas alerta y que te mantengas orando. Si tú no estudias la palabra, si tú no oras, en cualquier momento vas a hacer que tu voluntad te lleve a caer en aquellas cosas que tú en algún momento dijiste no más. Es una cuestión de voluntad. Y también dice aquí, dice que el espíritu está dispuesto a hacer lo que se ajusta a la voluntad de Dios, pero la carne
que es la personalidad humana, nuestra vieja naturaleza, es lo que se doblega en la lucha por esta justicia que Jesús ya ganó por nosotros. ¿Quieres comentar algo? Muchas gracias, qué amable. Es que cuando veo que ya se está como... No, pues es que está repicada en esto, pues. Es que cuando nos vemos el uno al otro, que nos empezamos a acomodar, cuando nos echamos sabemos que luces. es el tiempo, pero está bien, a mí me gusta mucho poder estudiar con ustedes estas verdades de la palabra de Dios y que estemos aquí los dos, porque ¿sabes qué? Dios nos ha hecho uno y estamos de acuerdo en muchas cosas, solamente que tenemos diferentes maneras de decirlo, pero hasta en eso hay acuerdo. Así es. Sí, yo quisiera tocar la parte de, aunque sé que no está en otra hoja, la parte de la voluntad. ¿Te acuerdas los 3 puntos que vimos atrás? Ajá, podemos ir es. atrás. Yo quisiera tocar el siguiente punto. La primera parte con la que somos tentados es con las emociones. Cuando a Jesucristo, préstame tantito la hoja, cuando a Jesucristo le dice que va a ser tentado, o bueno, que es tentado para que tenga los reinos en este mundo, la verdad de las cosas es que esto pasa en tres vertientes. Y número 1, somos tentados en las emociones. Es decir, cuando estamos siendo apelados a que tengamos satisfacción propia por estar en un ministerio. Y lo he hablado en diferentes ocasiones a lo largo de esta semana y la semana pasada. Dios es el que ha estado hablando. Cuando tú estás en un ministerio y algo de lo que haces o algo por el cual haces algo tiene que ver con una satisfacción propia, es el rubro que tú encuentras en Mateo 4, cuando Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, sírvete. Si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Atiéndete, que el ministerio, que el encargo que te ha sido dado, la misión que te encargó, sea para ti. Pues si tú eres el líder de alabanza, pues ¿por qué no metes un ritmito total? Pues ¿quién te va a decir algo, no? Oye, si tú eres el líder de niños, pues ¿por qué no haces algo medio loco, total? Pues vamos a ser disruptivos, no le tienes que decir a tu pastor, a tu líder. Cuando el ministerio es, ahora sí lo hago como yo quiero. Mira, yo le dije a mi esposa cuando entramos o cuando nos enviaron al tema de la misión a Naucalpan, yo le dije, uy, mi amor, cuando tengamos nuestro aniversario, ahora sí voy a invitar a grupos que a mí me gustan y que Dios sabe que me gustan mucho, y ya vieron la expresión de mi esposa que hasta los mayates se nos meten aquí, que no le agrada, ¿no? Pero, ¿qué crees? No se trata de eso, no se trata de que lo que nos gusta a nosotros. Un día, para los que me entiendan, le dije, no, mi amor, cuando tengamos el aniversario 10, vamos a invitar a los Newsboys, como si costaran 3 pesos, ¿no? Cosas así locas, pero no es lo que a mí me agrade. Hay un orden de cómo se tienen que hacer las cosas. Hay ¿a quién vamos a festejar? ¿A ti o a Jesucristo? Eso es cuando la tentación cae en las emociones. La segunda parte es en tu mente. Es decir, cuando apelas a la protección o conservación de ti mismo. Es decir, cuando Satanás le dice a Jesús, oye, si eres el Hijo de Dios, pues escrito está, Dios va a mandar a tus ángeles para que te rescate, pues tú aviéntate, total, Él te va a proteger. Y es que no se trata de autoservirse, sino venimos a ser gente que sirva, no a ser servidos. Y perdona que te interrumpa, y una cosa bien importante, en esta segunda tentación, no tientes a Dios. Eso es una cosa muy seria que hemos estado viendo. Yo en lo personal a veces me sorprendo de personas que en algún momento entendieron que la palabra de Dios dice, tomarás en tus manos serpientes y tomarás veneno prácticamente y nada te va a pasar. ¿Y qué crees? Empiezan a jugar con ese tipo de cosas y han salido intoxicados, si no es que muertos, mordidos, porque no pues es picadura, es mordida. Sí. Es una incisión ahí. ¿Por qué? Porque si tú no estudias la palabra de Dios y no hay revelación de la palabra, puedes cometer muchos errores, inclusive tentar a Dios. Sí. Y segunda parte de que, no, pues échate, al fin que va a venir, no tientes a Dios, es lo único que yo te voy a decir, ¿sí? No digas, pues al fin que todavía no se acabe el mundo, yo todavía puedo jijiji, jajaja por allá, ¿verdad?
hacer coqueteo con alguien que no es mi esposa o mi esposo, al fin que todavía estamos vivos, al fin que todavía no estoy enfermo. Dios me va a perdonar y me puedo arrepentir. Hoy en la noche, oye, y si tienes saliendo de tu trabajo o saliendo de aquella cita clandestina, de trabajo, de amistad, de lo que tú quieras, tienes un accidente y no lograste llegar a cuentas con Dios, no te expongas a poner en tentación a nuestro Padre. No lo Una tentación es también como alguien alguna vez decía, no, yo soy hijo de Dios y pues échenme aquí unos demonios y vas a ver cómo les va a ir, total, el poder de Dios fluye a través de mí y yo los voy. No, no tientes a Dios, porque muy seguramente ese comentario ya viene desde una perspectiva de soberbia, desde un enfoque de yo soy algo grande en Dios. Dice Dios que si Él conmigo, ¿quién contra mí? Y si dice Dios que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él es mi estandarte, y Él es mi vida. ¿Sabes una cosa? No debes de tentar a Dios. Eso es en la parte de la mente. Cuando viene la tentación y te dice, pero si eres hijo de Dios, no te va a hacer daño que te tomes una copa, una botella. Si eres hijo de Dios, pues no seas tan religioso. Y cuando te sientes como que con cierto permiso para hacer algo que sabes que no le agrada a Dios y sin embargo lo estás haciendo, ¿ok? Hasta los niños lo entienden. Hasta los niños lo entienden. En la voluntad es el tercer punto, es el yo, el ego. Somos tentados en el ego, y más si estás en un ministerio, más si estás sirviendo o funcionando en algo de la iglesia. Es decir, cuando se apela a la autopromoción, a hacer valer mis propios deseos, mis propios quereres, y poco a poco sutilmente ir metiendo actitudes, acciones o cosas, incluso presentadas como formas o esquemas de trabajo, para que se haga lo que yo quiero obtener. Eso es una tentación también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apela con la autopromoción. Mira, te voy a dar un ejemplo, y tú sabes que cuando digo la frase en autoridad es porque lo he ejecutado. En semanas pasadas me contactó un hermano de nuestra iglesia, de la red de restauración, y me comentó que querían que yo participara en algunos videos, etcétera, etcétera. Y yo le dije, sí, muchas gracias, es de verdad un privilegio poder participar en eso, y hasta ahí. Pero la autopromoción puede venir cuando tú estás detrás de eso y dices, ¿y cuándo voy a ir? ¿Y cómo va a ser? ¿Y me van a poner ahí una agüita, una alfombra roja? Y puedo salir a las de acá y que me vea yo bien. Cuando, oye, y ya te olvidaste de mí, no me has hablado a mí, a mi persona, porque me dijiste que yo vaya. No. Cuando tú tienes claro que estás para servir, vas a servir de manera inmediata, o si se tardan un año en llamarte. De manera inmediata, o si se tardan una semana en llamarte, o a lo mejor nunca te llaman. ¿Y sabes por qué? Porque ahí se está probando tu obediencia. Hasta en eso somos tentados, hermanos. Hasta en eso somos tentados. Tenemos que tener claro que estamos sirviendo a Dios para atender a Él, atender a los congregantes, atender a la iglesia, servir la palabra, y nunca para autopromovernos. ¿Okay? Así es. En esta parte, ya nada más para enriquecerte el punto número 2, que dice que no tentemos a Dios. Mira, hay inclusive oraciones en la Biblia que te invitan a probar a Dios. Eso es diferente. A probar que lo que Él dice es real y se va a cumplir. Por ejemplo, en Malaquías 3, cuando nos enseña acerca de traer nuestros diezmos al alfolí, dice, y prueben a Dios que Él les abrirá las ventanas del cielo. ¿Sí? O sea que si tú estás carente de algo y tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer, Señor? Y tú lees esta palabra y la palabra de Dios te dice, trae los diezmos y ofrendas al alfolí. Déjate lo leo exactamente. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, sí, también estamos pasando la mitad, para que podamos pues también compartirlo con ustedes. Generalmente vemos que hemos estado teniendo gratamente personas nuevas que se reúnen con nosotros, salvo que se indique lo contrario. Los martes tenemos lectura mensual, la explicación de la lectura mensual. Miércoles, como hoy, discipulado. Mañana son reflexiones con Fabio, bueno, a través de que ella nos comparta algo. Y el viernes tenemos enseñanza. Ok, dice Malaquías 3:10.
Todo el pueblo traiga los diezmos a mis depósitos y haya provisión en mi casa. Y aquí es lo que te estaba explicando. Hay ocasiones donde Dios dice, deliberadamente Él te dice, pruébenme en esto, ni siquiera tiéntenme, pruébenme. En esto declara Yahvé de los ejércitos, y abriré para ustedes las ventanas del cielo y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que digan, es más que suficiente. Acuérdate que esta es la versión Peshita, que es la que yo leo generalmente. Me gusta la Reina Valera, pero me gusta todavía más la explicación o cómo está escrita la Biblia Peshita. Si te das cuenta, o sea, una cosa es que tú tientes a Dios en este número 2 que veíamos, y otra cosa es que lo probemos en sus promesas. Cuidado, que también ahí hay una línea, que no vayas a perder tú la línea y vayas a decir un día, no, pero es que yo estoy probando a Dios para ver si sí me cachan o no me cachan los ángeles, pues me aviento del 5º piso o de la torre latinoamericana. No, aguanta, no es así. ¿Sale? Quiere decir esto que sí, Dios va a enviar a sus ángeles, claro que sí, los ángeles nos ayudan, pero los ángeles están a nuestro servicio cuando nosotros dependemos de Dios y no le tentamos y no estamos probándole, a ver, ¿sí es cierto Dios? ¿Sí es cierto? No, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, ¿sale? Y el número, espérame tantito, déjame regreso al número 3 cuando dice que, espérenme tantito, acerca de los reinos del mundo. Recuerda una cosa, también se aplica esto de que Jesucristo fue tentado. El enemigo de nuestras almas, ¿qué fue lo que le ofreció? Le dijo que si lo adoraba, sí, le iba a dar el dominio sobre los imperios del mundo. Y aquí es donde platicábamos hace ratito mi esposo y yo, y yo le decía a mi esposo, es que los imperios del mundo abarcan muchas cosas. ¿Alguna vez te han ofrecido un bistec muy jugoso o un negocio muy jugoso, donde lo único que tienes que hacer a lo mejor es prestar tu nombre? ¿Alguna vez has tenido la aparición para ti, varón, de una mujer despampanante? ¿Tu mujer has tenido alguna vez la intención o el ofrecimiento de algún varón también muy cautivador o muy, muy atractivo? Tienes la oportunidad de conseguir algo a cambio de decir una mentirita. Algo chiquito, que no pueda afectarte mucho. ¿Qué más puedo decirte? Un puesto, que asciendas arriba del que te cae mal, pero tienes que hacer algo. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios se refiere a los reinos de este mundo, se está refiriendo a los reinos que nos dan poder, que nos dan prominencia sobre otros, que satisfacen nuestras necesidades físicas, ¿sí? Y si tú algún día has pensado, pero es que Jesús no pasó por estas cosas, Él no fue tentado con mujeres, Él no fue tentado con varones, Él no fue tentado con dinero, Él no fue tentado con un buen negocio, Él no fue tentado sobre un puesto de autoridad. ¿Qué crees? Te tengo que decir que sí, porque si la palabra de Dios dice que Satanás le dijo, mira, póstrate ante mí, yo te lo voy a dar, si postrado me adoras, te voy a ceder todos estos reinos del mundo. Jesucristo fue tentado con todo eso, con todo lo que nosotros somos tentados a diario, con un poquito más de dinero para que pases la contingencia. Y es ahí donde tú pierdes tu fe de que Dios va a ser el que te va a proveer. Y yo te quiero preguntar, tal vez, y te lo decía el domingo, tal vez hoy en la mesa haya unos ricos frijoles y un queso y unas tortillas. Dale gloria a Dios, porque tienes algo en tu mesa. Tal vez tengas un bistec y un vaso de coca. Dale gloria a Dios, porque eso es lo que tú tienes. ¿Sabes qué? Ante las cosas a las que nosotros podemos sucumbir y decir, sí, aquí ya me rendí,
no puedo más y voy a buscar el negocio donde me ofrecen cosas. Jesús también fue sometido a ese tipo de pruebas, a esos reinos del mundo. Pero Él tomó la determinación de decir no, porque su confianza y su fe estaban sustentadas, en la persona del Padre, porque Él conocía la oración. Por eso nos da tanta alegría que muchos se hayan unido en este tiempo de oración de verdad. Han pasado pruebas, ojo, no es igual la prueba, y te lo decía al principio, no es lo mismo la prueba que la tentación, ¿sí? Porque la tentación es algo que tú traes en tu propio ser, que no has rendido a Dios, que para que no nos sintamos solitos, que no hemos rendido a Dios, porque aún nosotros, anoche te voy a decir algo que estaba en mi tiempo de oración. Y sabes, Dios me llevó a buscar su perdón en ciertas áreas. Cuando tú identifiques un área, y esto te lo doy de primera mano, porque yo lo he vivido. Si yo no lo he vivido, mira, ni te lo digo, porque no me voy a meter en una camisa que no es mía. Pero cuando Dios te revela algo, inmediatamente en ese momento póstrate a los pies del Señor y ríndeselo y dile: Señor, yo lo entrego de mi voluntad. Y yo constantemente le digo al Señor: Señor, examina mi corazón, muéstrame qué hay en mi corazón, así como decía David. Yo dije un día, pero ¿por qué David decía esto, no? Si dice la palabra de Dios que David estaba hecho conforme al corazón de Dios, que era el dulce cantor de Israel, tantas proezas que hizo de la mano con Dios, tantas batallas ganadas, pero David reconocía que había muchas áreas que él tenía que todavía entregarle al Señor. Y yo te invito a que lo sigamos haciendo. Si no lo has hecho y todavía tienes áreas de lucha, ya no luches. Pídele a Dios que te lo muestre, pero te voy a decir algo. Si Dios ya te lo mostró, entrégaselo. Deja de luchar con esas cosas que han estado siendo un obstáculo para tu vida con el Padre. Porque cuando tú no entregas cosas, ¿qué crees? Ni siquiera queremos orar. No queremos estar delante de Dios porque nos sentimos vistos, nos sentimos señalados. Porque el enemigo actúa y él es un señalador y él es un mentiroso. Te dice a ti: tú no eres digno, tú no puedes, tú eres un sucio, eres una sucia, eres un pecador. No tienes derecho a estar en la presencia de Dios. Y te lo hemos enseñado en todas estas lecciones. El Padre lo único que está esperando es con los brazos abiertos, que tú vengas con Él y reconozcas lo que hay en ti, pedirle perdón, y dice el Padre: adelante, porque la justicia ya la ganó Jesucristo. Así es, hay un versículo en Hebreos capítulo 4, versículo 15, para quienes puedan dudar o compartirte que dudan que Jesús pudo vencer tentaciones. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no sucumbió a la tentación, que Jesús no ejerció lo que le sugirió el diablo, que alguien te dice: no, es que fue tentado porque se sabe que anduvo con fulanita, fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero no cayó. Oye, que fue tentado para que pues usara su poder a su beneficio y convirtiera las piedras en pan, sí, pero no cayó. Eso lo hace que no haya caído en pecado. Oye, que a lo mejor fue tentado, no sé, para mentir o para otra cosa. ¿Sabes una cosa? Él no cayó. Entonces, puedes anotar Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y por eso es que Jesús, al vencer, al salir victorioso de eso, nos da esa entrada con el Padre y dice: ustedes pueden hacer lo mismo. Dice versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dos cosas que solamente un Dios vivo puede dar, no una religión y no una gran doctrina y no una gran persona. Solo un Dios vivo puede dar misericordia, ¿sí? Y también puede dar gracia.
Y la gracia, obviamente, es algo que Dios nos da porque quiere, porque nos ama. Y la misericordia es que no nos paga conforme nos merecemos. Y solamente un Dios vivo, un Dios que resucitó, un Dios vigente, un Dios que nos escucha y que se puede manifestar hoy día con nosotros, puede darte eso que todos necesitamos. Así es. No hemos visto alguna duda o algún mensaje que quieran agregar. Por favor, si tienes algún asunto, alguna duda que quieras compartirnos, estamos a 10 minutos de terminar. Por favor, si Yo es creo así, que, coméntanoslo. Bueno, te voy a decir también Gálatas 5 del 16 al 17. ¿Lo quieres leer tú, mi amor? léelo ahí, ¿Sí? estoy viendo si hay algún Dice, comentario. Sí. anden según el Espíritu y no cumplan los deseos o pasiones de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, pues que estos son contrarios entre sí, de modo que no pueden hacer las cosas que quieren. ¿Sí? Y cuando leíamos esta parte de la lección, decía, ¿quién es el que realmente está en el timón de cualquier aspecto de tu vida? ¿Es Dios? ¿O es otra persona? ¿Sí? Por eso el no caer en la tentación tiene que ver mucho con nuestra voluntad. Y vamos a... Dice, todo hombre o mujer que realmente desea someterse enteramente a la dirección del Espíritu de Dios, tiene que entregarle el control absoluto de todas las áreas, sin excepción, a menos que hagamos esto mediante un acto consciente y deliberado de la voluntad. Dice, si nosotros no hacemos esto, si no entregamos de una manera voluntaria esas cosas con las que hemos estado luchando, esto va a sucumbir una y otra vez ante nosotros. Vamos a leer Santiago 1, 13, 15 y yo quería llegar hasta este punto y a lo mejor hasta aquí nos quedamos en esta noche, pero dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de tus pasiones, de tus deseos, eso quiere decir la palabra concupiscencia. Si alguna vez la leíste y dijiste, ¿qué es esto? Concupiscencia quiere decir tus deseos, tus pasiones, que no han sido sometidas a Dios. Así es. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después de que entró aquí, da a luz al pecado. Lo hago. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Y en este versículo me detengo y qué bueno que llegamos, sí pudimos llegar hasta aquí en este momento, porque muchas veces, dicen, tú les preguntas a las personas, ¿cómo estás? Bendecido, hermano, bendecido, hermanita, hermanito, ¿no? Pero luchando con esto, que no se va de mi vida, ¿no? Que no quiere irse. A ver, espérame tantito. Que no he dejado. ¿Que no quiere irse o que tú no has querido abandonar? Que no hemos querido abandonar. Esa es la diferencia muy grande. Y Santiago mismo lo dice, Santiago 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es parte, que esa tentación viene de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así es, Dios no te va a tentar. Sino que cada uno es tentado cuando de tu propia pasión o pensamiento es atraído y seducido. Entonces, la pasión o tus pensamientos, después que han concebido, después de que les diste lugar aquí, dice, da a luz al pecado
y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces decimos, no, es que Dios me tiene de día y de noche metido en la tentación. Y me pasan por aquí, hermana. Y me pasan por aquí, hermano. Tantas cosas. Y yo caigo. Pero es que Dios me tiene metido en tentación. No, no. Y te voy a decir por qué. Porque Dios no es un Padre de muerte. Es un Padre, es un Dios de vida. Y lo que Él nos da a través de Jesucristo es vida eterna. Entonces Él no puede contradecirse. Porque dice esta palabra de Santiago, que una vez que ese pensamiento, que ese deseo, que esa pasión se hizo aquí nido en mi cabeza, yo le abrí la puerta, que estamos viendo, que estamos oyendo, qué es lo que se metió aquí, que ya había aquí un código metido y que no se lo entregamos a Dios. Una costumbre también. Una costumbre, un hábito del pasado. Y en ese momento, dice, después se consume, lo llevamos a cabo y el pecado trae consigo la muerte. Por eso Dios no está metido en las tentaciones. Más bien dice esta oración, y Jesús les decía, que Dios nos libre del mal, que Dios no nos deje caer, que Dios no nos deje caer en la tentación, o sea, que agárrate de Dios. Que no se pierda el sostén de Dios a nosotros, que no nos olvide, que no nos vaya a soltar. Cuando dice Dios, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentaciones, no dejes de agarrarnos, porque seguramente vamos a ser atraídos y vamos a caer. Y Dios sabía esto, y por eso este pequeño renglón en esa oración tiene mucho, mucho significado y mucho poder. Mira, es más, cuando nosotros le decimos a Dios, no nos dejes caer en tentación, ¿sabes qué le estás diciendo? Por eso es bien importante que tú sepas lo que oras y que Dios te revele cuando estás orando qué es lo que tienes que hablar con el Padre. Pídele revelación a Dios, pídele que Él te enseñe. Te lo paso también como un tip. En estos días le hemos estado diciendo al Señor, Señor, enséñanos a orar como conviene. Y yo le decía al grupo de discipulado, mi oración ha cambiado, ¿sabes? Porque cuando tú le dices al Señor, mira, yo no quiero mostrar mi autosuficiencia, sino quiero que sea tu suficiencia en mí la que obre, Dios empieza a poner inclusive palabras y oraciones que ni siquiera habías estructurado. Bueno, cuando tú estás orando y le dices al Señor, no nos dejes caer en tentación, ¿qué crees? Hasta le estás dando el permiso de decir, Señor, si hay algo en mí que todavía me es ocasión de caer, que todavía no he entregado a ti, le estás diciendo, muéstramela. Pero ojo, si Dios ya te mostró en qué cosas estás cayendo o puedes caer, es el momento, ese mismo día. Si estás en el trabajo, pues no vas a poder tener un tiempo devocional de verdad con Dios, pero en la noche, en cuanto ya cenaste, ya todo el mundo se durmió, híncate y dile al Padre, gracias porque me muestras en qué puedo caer. Y yo no te lo había entregado, Dios. He estado luchando con esto porque me gusta, porque me siento satisfecho, porque me da algo que los demás hombres, mujeres pueden codiciar en mí. Yo no te lo quería entregar, pero hoy entiendo que tú no quieres más bien que yo caiga ante esta tentación. Amén. Y se lo tenemos que entregar. Anoche, bueno, en la madrugada de este día, algo similar me pasó y déjame decirte que me sentí liberada. De Dios te muestra áreas y de esa área yo me sentí liberada. Y no quiere decir que me puse a gritar y aquí saqué los ojos y se me salió todo. No, cuando tú de manera voluntaria le dices a Dios, Señor, he estado luchando con esto, perdóname porque no te lo he puesto en tus manos, porque no te he pedido perdón, porque no me he arrepentido, Señor, por favor, perdóname, sácalo de mí, desarráigalo de mi corazón, no lo quiero, me estorba. En ese momento, la liberación de parte de Dios viene a nosotros. Pues ya no vimos si hubo más mensajes de... No, en esta parte no. Bueno, nada más,
Georgie Terra. Georgie Terra Nos dijo que nos ve desde Morelia, nos está viendo, que está muy bien explicado. Bueno, sí hubo ese comentario. Y Vanessa lo está viendo, pero no lo está comentando. Bueno, y muchos más, ¿verdad? Marco también nos vio con su familia. Dios los bendice. Dice, los queremos mucho. En fin, muchas gracias. Muchas gracias, y pues es un gusto poder estar en esta parte. No sé si algo más, si alguien se quiere sumar al tema de tomar una hora de oración, puede contactarnos y le vamos a extender el cómo lo estamos haciendo y bajo qué orden. Todos estamos en ese mismo orden. Recuerda que si tú oras a cierta hora, esto no sustituye tu oración ni tampoco es estar fuera de tiempo, simplemente es meterte a un mismo rol, a un mismo horario. ¿Ok? Y estar en acuerdo. Ahora sí que acuérdate que el acuerdo, la palabra de Dios nos habla del acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo, y en esas horas que nosotros escogimos es porque estamos en un acuerdo, en una misma mente, en una misma visión, en una misma declaración. Por eso es importante que así lo hagamos. Es muy independiente de nuestros tiempos de darle gracias a nuestro Dios por tus alimentos, porque ya despertaste, porque vas a dormir. Es el tiempo donde estamos un cuerpo de Cristo en acuerdo, en comunión, en visión y en declaración. ¿Ok? Que esas son parte de las bases de la intercesión. Así que sin querer te estás metiendo en intercesión. Así que gracias a Dios, porque te está dando a descubrir nuevas áreas donde puedes servir también. Pues oramos para despedirnos. Saludos a Vane. Vane, qué gusto verte. Igual mi mana, mi alumna del discipulado de mujeres. Que Dios te bendiga, Vane, y tantas personas tan lindas, Georgie, Martina, Natalie, Patti, Lore. Que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes. Si alguien me falta, si por favor, perdónenme, pero aquí en la pantalla solamente aparecen un poquito. Sí, están como que tardándose poco a poco, pero bueno, todos los hemos y siempre los estamos leyendo, no por un tema personal, pero queremos estarles dando respuesta a todo esto. Entonces, pues si nos acompañan a orar, puedes orar para terminar, por favor, y ya concluimos, por favor. Bueno, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, hoy te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Señor, en que tú nos revelas tu palabra, Señor, en el que aún a nosotros, Señor, como quien le expone, Señor, nos muestra, Señor, la intención de tu corazón, Señor. Y nos haces ver también las intenciones, Señor, de los nuestros, Señor, y las cosas que aún tenemos que rendirte a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Dios, con mucho favor, Señor, que tú le muestres a las personas que están del otro lado de sus monitores, Señor, que ellos también, Señor, puedan entender que el no caer en la tentación es una acción voluntaria de entregarte, Señor, aquellas áreas que no hemos entregado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada vez ellos, Señor, nosotros seamos más y más libres en tu nombre, Señor. Que podamos rendir aquellas cosas que nos duelen, Señor, que han sido muy lastimosas, Señor, en su tiempo, Señor, pero también aquellas cosas que nos sacan de comunión, Señor, y que autosatisfacen, Señor, nuestros deseos y nuestros anhelos, Señor. Padre, y a veces es aún hasta la autosuficiencia de querer hacer las cosas sin ti, Señor, y no queremos que esto sea así, Padre. Así que hoy, Señor, yo te pido, Señor, que tú les muestres, Señor, a cada uno de los que nos miran, Señor, qué es, Señor, esas áreas en las que todavía batallan y pueden ceder ante alguna tentación. Padre, en Jesús, yo te pido misericordia, tu favor, tu revelación, Señor, y gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y así lo prometiste todos los días hasta el fin de esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Y amén. Luisa, buenas noches también.